a la dinámica del amor, la idea es ver este descubrimiento que hace ella del amor, el amor al estilo del Señor, de Jesús, y ver cómo se concreta ese... ¿Se oye? Sí. Cómo se concreta ese amor pues, en la vida comunitaria, en el acompañamiento de las novicias y en la dimensión apostólica, que es la dimensión misionera. ¿De acuerdo? Tres elementos, por tanto, vamos a ver si conseguimos desgranarlos. Creo que queda bastante claro ya que la fuente, el camino y la meta del itinerario cristiano de Teresa es el amor. No hay otra motivación. Y es lo que revela al verdadero Dios y debe ser el núcleo de la relación con Él. Dios se ha manifestado como misericordioso, como amor incondicional a su criatura, y la persona lo reconoce como tal. Pierde el miedo a amarle y a entregarse totalmente a Él. Así el amor se presenta como el punto de partida para la santidad. Dios es el santo que se nos ha revelado como amor, que no cesa de regalarse con sus dones y que se da absolutamente para atraernos hacia Él. Rompe Teresa, creo, la concepción que se le ha transmitido del amor como un premio a la vida ascética. Al recuperar la idea de San Pablo, dice ella en el manuscrito A, en el folio primero, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es pues cosa del que quiere o del que se afana, sino de Dios que es misericordioso. Por tanto, ella escogida por Dios, nosotros escogidos por Dios. Supera también esa línea que pretendía poner únicamente el caminar cristiano sobre el fundamento del esfuerzo ascético personal, casi olvidando a ese Dios dispuesto a ayudarnos, y parte del amor de Dios vivido como pura gratuidad para establecer con Él un vínculo de confianza y de entrega. Habla del amor de Dios como la locura del amor de Dios que fundamenta los deseos más alocadamente sanos que podamos imaginar. Ser como los grandes santos es posible si amamos desde Dios, porque quiere decir que en alguna medida nos estamos acercando a Él. La dificultad que tiene ella de armonizar su debilidad con su deseo, creo haber dado respuesta, es la confianza que ha de llevarnos al amor, y por esto nunca podrá comprender que se tenga miedo a un amigo tan tierno. Escribe en la carta 226 al padre Roulán: esto es, hermano mío, lo que yo pienso acerca de la justicia de Dios. Mi camino es todo él de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas, y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. En el manuscrito B, al principio, nos recuerda que el amor se prueba con las obras. O sea, no se trata solo de un amor etéreo, sino es un amor que se hace real y concreto en las obras.
Y dice, ya he aquí pues todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de nuestras obras, sino solo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios que declara que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir, dame de beber, lo que estaba pidiendo el Creador del universo era el amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor. Y a continuación dirá que quiere corazones que se entreguen a Él sin reservas. Pero siempre la clave no estará en la perfección externa de las obras, porque la actividad, lo que se hace, toma el valor del fundamento y la orientación al amor, teniendo en cuenta ese marco de debilidad personal en un contexto de la sencillez de la vida cotidiana y de fidelidad incluso en el sufrimiento. Y conscientes de que la obra es susceptible de chocar con la imperfección y la debilidad personal. Por eso, solo el amor que se pone en ellas es capaz de darles sentido y redimensionarlas. Dice, Jesús no mira tanto a la grandeza de las obras, ni siquiera a su dificultad, cuanto al amor con que se hacen. Dice, estaba leyendo un libro de los estoicos y pone en boca de Séneca, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. Nuestra acción inicial está bajo nuestro control, pero la fortuna determina su final. Y es interesante, al final todo confluye en lo mismo. De mí depende la voluntad que ponga en lo que voy a hacer. Se pone en una anécdota que uno tiene que disparar una flecha con un arco. ¿Qué puede gobernar él? Se puede haber preparado físicamente, se puede haber ejercitado, puede haber templado el pulso, pero en el momento que dispara, que deja ir la flecha, ya no depende de él la flecha donde irá. Porque un golpe de aire, cualquier circunstancia puede afectar esa flecha, ¿no? Y en el fondo es eso la idea. Jesús no mira tanto a la grandeza de las obras como cuanto al amor con que se hacen. No tanto a cuál es la conclusión de la obra, como a qué es lo que yo he puesto en la consecución de esa obra. ¿Me explico? La misma Santa Teresa en las moradas séptimas 4. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto a la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más. Y como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizás será más poco de lo que cada una piensa interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotros al Padre. Eso suena, ¿no? También. Por tanto, el amor es la clave esencial de todo el actuar cristiano. Dice, ya qué hermosa es la vocación del niñito. No es solo una misión la que tiene que evangelizar, sino todas las misiones. ¿Y cómo lo hará? Amando, durmiendo, arrojando flores a Jesús mientras él duerme. Entonces Jesús tomará esas flores y comunicándolas un valor inapreciable las arrojará a su vez y las hará volar sobre todas las riberas del mundo y salvará las almas con las flores, con el amor del niñito que no verá nada, pero que seguirá sonriendo incluso a través de sus lágrimas. Preguntaba yo, ¿no es eso la imagen de la lluvia de rosas? A veces que decimos, ¿no? Está en la carta 194 esto. Pero es eso, ¿no? Solo arrojar flores, solo hacer lo que está en tu mano, que eso Dios ya
ya lo redimensiona al pasar por sus manos. Para ella, que corre tras la felicidad, ser feliz no depende de que Dios se manifieste o no, de que hable o no. Depende de ponerse en camino con humildad y confianza, humildad para aceptarse y aceptar a Dios que entra en la vida. La felicidad que está en el amor que es limpio, que se deja amar y acepta amar pobremente. Dice en la carta 230 a Inés: estoy mucho más contenta de haber sido imperfecta que si sostenida por la gracia hubiese sido un modelo de bondad. Esto es, ha tenido un desencuentro con una hermana de la comunidad que le pedía su colaboración, ya estando ella con fiebre en su enfermedad, y había mostrado su tensión interior. No es que se hubiese enfadado ni le hubiese, pero se le había notado que él la violentaba haber de hacer ese servicio. Y dice: estoy mucho más contenta de haber sido imperfecta, que si sostenida por la gracia hubiese sido un modelo de bondad. Me hace tanto bien saber que Jesús es tan dulce y tan tierno conmigo. Sí, desde ahora lo reconozco. Mis esperanzas se verán colmadas. Sí, el Señor hará en nosotras maravillas que rebasarán infinitamente nuestros inmensos deseos. De alguna manera es el sentir el propio límite, hace también reconocer el obrar fructífero de Dios en nosotros. Si nos remontamos a la gracia de Navidad, recordaremos que decía Teresa: sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Eso es la gracia de Navidad, no tiene mayor misterio. Es la capacidad de salir del propio ombligo para ver la realidad de los que tiene a su alrededor. Salir de pretender siempre estén por ella para ponerse ella en actitud de atención a los demás. Esa es la auténtica caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí para dar gusto a los demás. Este amor, que para ella ha sido una constante, no deja de ser sorprendente la revelación que hace en el manuscrito C, en el folio 11. Este año, Madre querida, Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. Este año. Y he estado viviendo siempre de la caridad, del amor. Este año me ha hecho la caridad comprender lo que es la caridad. Es cierto que antes la comprendía, pero de manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios, y amándolo comprendí que a mi amor no podía expresarse tan solo en palabras, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y esta voluntad Jesús la dio a conocer muchas veces, debería decir casi en cada página de su Evangelio. Pero en la última cena, cuando sabía que el corazón de sus discípulos ardía con un amor más vivo hacia él, que acababa de entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, les dijo con inefable ternura: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, igual que yo os he amado. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Es el mismo año de su muerte. Las últimas luces plenas que recibe de Dios se refieren a este mandamiento del amor fraterno. Se da cuenta con mayor radicalidad de que el amor a Dios no puede quedar solo en palabras, porque su máxima expresión está en que la persona cumpla con su voluntad, y su voluntad es que amemos como Él.
Teresa quiere ser reconocida como su discípula, ser signo de amor, haciendo de su vida una confirmación de aquel: en esto conocerán que sois mis discípulos. Y ahí lo explica en la poesía Vivir de Amor, en la poesía 17. Dice: vivir de amor es navegar sin tregua, en las almas sembrando paz y gozo. Oh mi piloto amado, la caridad me urge, pues te veo en las almas mis hermanas. La caridad me guía, ella es mi estrella, pongo siempre a su luz. En mi vela yo llevo grabada su divisa: vivir de amor. Por tanto, este amor se hace real aquí y ahora. Una respuesta que puede ser pobre, pero que es constante, las solicitudes que da Dios mediante las hermanas. Y ella intenta responder a eso. Una de las características es amar sin juzgar. Es una de las actitudes que ella pone de relieve. Jesús no juzgaba ni condenaba, sino que miraba al interior del corazón para dar salvación. No miraba las apariencias de las acciones, que es lo que más bien vemos nosotros tantas veces, sino el fondo de un corazón abierto a la búsqueda de un nuevo camino, acogiendo una propuesta de vida. Él se ha mostrado como amor incondicional que acoge al pecador por lo que es, no por lo que hace. Y si Jesús lo hacía, que era perfecto, Teresa no puede hacer otra cosa que, viendo su imperfección, superar las simpatías y antipatías naturales. En este sentido, seguro que recordáis el pasaje aquel del delantal, que ella en ese amaos como yo os he amado, sigue diciendo en el manuscrito C12: ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les vemos practicar. Pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Por tanto, la caridad que se presenta como don, como luz que hay de iluminar a todos, como un don a regalar a los demás. También ella se niega a falsear sus relaciones, escondiéndose detrás de un amor no auténtico. Dice en el mismo manuscrito C, en el folio 15, dice: la verdad es que en el Carmelo una no encuentra enemigos, pero sí que hay simpatías. Se siente atracción por una hermana, mientras que ante otra darías un gran rodeo para evitar encontrarte con ella. Y así, sin darse cuenta, se convierte en motivo de persecución. Pues bien, Jesús me dice que a esa hermana hay que amarla, que hay que rezar por ella, aun cuando su conducta me indujese a pensar que ella no me ama. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Y no basta con amar, hay que demostrarlo. Es natural que nos guste hacer un regalo a un amigo y sobre todo que nos guste dar sorpresas. Pero eso no es caridad, pues también los pecadores lo hacen. Y Jesús nos dice también: a todo el que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
busca sinceramente la bondad del otro. Me encanta aquella expresión que dice: hay en la comunidad una hermana, nos podemos sentir todos identificados en un momento u otro. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras. Y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a la que más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y méritos. Virtudes y méritos que por otra parte ella no veía, pero se lo ofrecía a Dios. Cuando leyendo los testimonios de la beatificación, hay el testimonio de esta hermana que tiene el talento de desagradarle en todo, y es muy divertido ver, porque se nota que ella no sabe qué es ella, hasta tal punto, pero no era un engaño, es que ella no se dejaba llevar por el sentimiento, sino por la voluntad. Por voluntad la ama, aunque no le provoque el sentimiento de amarla, ¿no? Y esta misma remarcaba en el trato con las hermanas que estaba siempre en disposición de ponerse a su servicio y que incluso era amable con aquellas que no eran delicadas, es decir, con ella, ¿no? Que acogía a todas con la misma sonrisa y voluntad de contentarlas, incide en su prudencia en el trato con las novicias, tal. Pero es curioso que aquella que era el motivo de su sufrimiento, realmente hasta tal punto se llegaba a sentir de las más queridas, al punto que hasta habla de las confidencias que ella le hacía en el testimonio. Como mínimo es interesante. Después tenemos el testimonio aquel de la hermana... sigue en ella, ¿no? Dice: no me conformaba con rezar mucho por esa hermana, que era para mí un motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía. Y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas. Y procuraba cambiar de conversación, pues como dice la invitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pararse a contestar. No está nada mal, ¿no? Si entraba en conflicto, si era necesario, se iba, para no perder ella la paz, ¿no? Y después aún habla de esto del juicio que hacemos tantas veces de lo que vemos externamente que hacen los que tenemos alrededor. Es bueno recordar también ese pasaje, el manuscrito C también, de la recreación. Dice: fue durante la recreación. La portera tocó 2 campanadas. Había que abrir la puerta de clausura a unos obreros para que metieran unos árboles destinados al Belén. La recreación no estaba animada, pues faltaba usted, madre querida, María Gonzaga. Así que pensé que me gustaría mucho que me mandasen como tercera, y justo la madre superiora me dijo que fuese yo a prestar ese servicio bien la hermana que estaba a mi lado. Inmediatamente comencé a desatarme el delantal, pero muy despacio, porque para que mi compañera pudiese quitarse el suyo antes que yo, pues pensaba darle un gusto dejándole hacer de tercera. La hermana que suplía a la procuradora nos miraba riendo y al ver que yo me había levantado la última me dijo: ya sabía que no eras tú quien iba a ganarse una perla para tu corona, ibas demasiado despacio.
Toda la comunidad, a no dudarlo, pensaba que yo había actuado siguiendo mi impulso natural. Pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de los demás. Eso mismo me impide tener vanidad cuando me juzgan favorablemente. Pues razono así. Si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos. Pues Jesús nos dijo, no juzguéis y no os juzgarán. Es una forma de hacernos ver, pero eso es una forma sana de hacernos ver, que nosotros acostumbramos a apreciar la realidad externa. Pero somos muy a menudo, por no decir casi siempre, por no decir siempre, incapaces de penetrar en el fondo de los corazones. Y por tanto, el juicio que hacemos del otro es totalmente contrario a la caridad fraterna, pues se fundamenta en un defecto que a nosotros nos parece, pero no mira las virtudes reales del otro, quizá escondidas detrás de los diferentes elementos que nos configuran a cada uno. Dice, sí, lo sé. Cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuando más unida estoy a Él, más amo a mis hermanas. Cuando quiero hacer que crezca en mí ese amor y, sobre todo, cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana, que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad, y que incluso lo que a mí me parece una falta puede muy bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Cambio, ¿no?, en la perspectiva. Por tanto, no entra en el piensa mal y acertarás, se exime de juzgar, se exime de buscar en los otros lo que es incorrecto, e intenta hacer eso que decíamos, ¿no?, antes, mirar como Dios mira, mirando el corazón del otro, o intentando al menos creer que en el otro también hay buenas disposiciones para responder a la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos? 10 minutos. ¿Qué? Tienes 10 minutos todavía. 10 minutos. Largos. No sé qué hacemos. Hacemos un par de ejemplos del servicio en la vida en comunidad y paramos y ya dejamos por... En la vida comunitaria nos vendrá a decir que el amor es lo que mueve hacia los otros a ponerse a sus servicios, y lo ha expresado en su poesía Vivir de Amor. Vivir de amor no es en la tierra, en la cima del Tabor, la tienda a plantar, es sufrir con Jesús el Calvario, es hallar un tesoro en la cruz. Por tanto, es poner los pies en tierra. El servicio, nos diría, estar sin condición, sin esperar que se nos devuelva el favor. Explica en el manuscrito C también. Cuando alguien viene a decirnos con aire muy sincero, hermana, necesito tu ayuda durante unas horas, pero no te preocupes que ya tengo permiso de nuestra madre, y en otra ocasión te devolveré el tiempo que me dediques, pues sé lo ocupada que estás. Como realmente sabemos muy bien que ese tiempo que prestamos nunca se nos devolverá, preferiríamos decir, te lo regalo. Esto satisfaría nuestro amor propio, pues dar es un acto más generoso que prestar, y además así hacemos saber a la hermana que no contamos con sus servicios.
qué contrarias a los sentimientos de la naturaleza son las enseñanzas de Jesús. Sin la ayuda de su gracia, no solo no podríamos ponerlas por obra, sino ni siquiera comprenderlas. Fundamento de Teresa para el servicio, con la conciencia de no tener nada, le permite dejar que se le arrebate todo. Dice también en el manuscrito C: los bienes que vienen directamente de Dios, las intuiciones de la inteligencia y del corazón, los pensamientos profundos, todo esto constituye una riqueza a la que solemos apegarnos como a un bien propio, que nadie tiene derecho a tocar. Por ejemplo, si durante la licencia comunicamos a la hermana alguna luz recibida en la oración y poco después esta hermana, hablando con otra, le dice que lo que le habíamos confiado como si lo hubiese pensado ella misma, parece que se apropia de algo que no era suya. Esta imagen de el compartir todo absolutamente hasta el límite y no apropiarse de nada, ni siquiera de las ideas. Y tenemos la imagen aquella de Sor San Pedro, aquella hermana mayor a la que se ofreció a acompañar Teresa, aunque le costaba mucho porque la enferma tenía grandes limitaciones para moverse, tenía miedo de rodar por los suelos, desconfiaba de sus acompañantes. Ella se ofreció para el servicio, dice que aunque le costó mucho, pero se ofreció, hasta aquí podríamos decir virtuoso dentro de lo normal. Pero lo más sorprendente es cuando nos dice, con sus pobres manos deformadas, echaba el pan en una escudilla como mejor podía. Lo vimos ayer en la película, no muy bien, a mi gusto no muy bien reflejado, pero bueno. Con sus pobres, porque la imagen es que ella la acompaña al comedor y la deja en el comedor para volver contra la comunidad. Vale, al menos es la imagen que yo tengo. Entonces, ¿qué hace? Como sus manos deformadas echaba el pan en la escudilla como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello, y ya ninguna tarde me iba sin haberle prestado ese pequeño servicio. Como ella no me lo había pedido, esta atención la conmovió mucho. Y gracias a esta atención, que yo no había buscado intencionadamente, me gané por completo sus simpatías. Y sobre todo, lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, le dirigía, antes de marcharme, mi más hermosa sonrisa. Y es bueno eso, ¿no? Ver esa delicadeza para percibir la necesidad del otro, hacer el servicio y además no hacer sentir al otro mal porque se le ha hecho, ¿no? Sino todo lo contrario, con una mirada de amor, de cariño, de consideración. Y ya, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Hay aquello de la oración, del ruidito en la oración, pues recordáis también esta imagen, seguro. Durante mucho tiempo en la oración de la tarde yo me colocaba delante de una hermana que tenía una curiosa manía y pienso que también muchas luces interiores. Es una crítica bastante contundente esta. Dice, una hermana que tenía una curiosa manía y pienso que también muchas luces interiores, pues rara vez se servía de un libro para la oración. Verá cómo me di cuenta. En cuanto llegaba esta hermana se ponía a hacer un extraño ruido, parecía que se había frotado dos conchas una contra otra. Debía ser una cosa o así, o algo que estaba picando, o picando las uñas, o alguna cosa así, ¿no? Solo yo lo notaba, pues tengo un oído extremadamente fino, demasiado a veces. Imposible decirle, madre, cómo me molestaba aquel ruidito. Sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar a la culpable. No nos ha pasado nunca eso, al menos en el cine, que hay alguien que está... Sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar a la culpable, que seguramente no se daba cuenta de su manía.
Era la única forma de hacérselo ver. Pero en el fondo del corazón sentía que era mejor sufrir aquello por amor de Dios y no hacer sufrir a la hermana. Así que seguía quieta y trataba de unirme a Dios y de olvidar al ruidito. Todo inútil. Me sentía bañada de sudor y me veía forzada a hacer sencillamente una oración de sufrimiento. Pero a la vez que sufría buscaba la manera de hacerlo sin irritarme, sino con alegría y paz, al menos allá en lo íntimo del alma. Trataba de amar aquel ruidito tan desagradable, en vez de procurar no oírlo, lo cual era imposible. Centraba toda mi atención en escucharlo bien, como si se tratara de un concierto maravilloso, y pasaba toda la oración, que no era precisamente de quietud, ofreciendo aquel concierto a Jesús. Pero no girarse, hacerle notar que le molestaba. Y otras actitudes, pues ya lo decía, me aplicaba sobre todo a las prácticas de las virtudes pequeñas, al no tener facilidad para practicar las grandes. Así, por ejemplo, me gustaba plegar las capas que dejaban olvidadas las hermanas y prestarle los pequeños servicios que podía. Y creo que ya os he